Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, noches en esta época decembrina. Vamos a hacer ahora el jueves número 10, 11, ya no lo recuerdo, después de tantos atropellos con este específicamente. Voy a darle la bienvenida a Itzel. Itzel Ruiz, que es una de mis más queridas amigas, pero además de todo esto, es una de las personas que conozco que más puede abordar el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es diabetes. Ella tiene datos muy interesantes por los lugares en los que trabaja. Ella es ginecóloga, egresada del INPER y también hizo medicina fetal ahí. Fuimos compañeras de generación y sí se dejaba copiar, ¿no? Sí, Sí se dejaba copiar. El conocimiento se comparte. Sí comparte los datos. Y bueno, ahorita se encarga de coordinar los servicios de salud del Hospital Materno Infantil de Simigen, que está en Iztapalapa. Así es. En Iztapalapa atienden a población de bajo y de alto riesgo, y también trabaja en medio privado en el Hospital Ángeles Acoxpa, encargada de la unidad de medicina fetal, de reciente apertura. Muchas felicidades porque son pasos muy grandes. Y pues vamos a empezar hablando sobre el tema de diabetes gestacional, que es algo que es muy importante, ¿no? A ver, echemos ahí un poco de show al respecto de por qué es tan importante buscar diabetes en nuestra población. Tristemente somos una población de muy alto riesgo. La cuestión aquí es que si nosotros nos damos esto nos ha sobrepasado justo por la epidemia de la obesidad. Si bien antes no se le daba a la diabetes gestacional la importancia, sabemos que 7 de cada 10 mujeres embarazadas que vamos a ver nosotros tienen sobrepeso u obesidad. Eso hace que el nivel de diabetes gestacional en la población sea mucho mayor. La cuestión aquí, o la tristeza de esto, es que no tamicemos, es que no hagamos curvas, es que no hagamos tamiz de glucosa, sea cual sea el abordaje que queramos hacer para el diagnóstico, la estrategia de un paso, 2 pasos. El problema es que no lo hagamos. Porque si nosotros pudiéramos tener contacto o hablar con internistas y decirles cuál es el impacto de la diabetes a futuro de una mamá que tuvo diabetes gestacional o un bebé de 4 kilos o que nadie se dio cuenta de ello, tal vez nos lo agradecerían. Y yo les digo que en un futuro, cuando llegue la mujer con el internista y sea diabética y le pregunte que como antecedente tuvo un hijo de 4 kilos y le diga, ¿y nadie te dijo de la diabetes gestacional? Lo primero que va a decir, ¿quién fue tu ginecólogo? ¿O qué médico te llevó el control prenatal? ¿No? Porque quedarnos como la diabetes gestacional y encuadrarlo solamente en tener buenos resultados perinatales es lo grave. O sea, aquí tenemos que pensar a futuro. Si de diagnosticarlo oportunamente y tratarlo oportunamente y modificarle a esa mujer el estilo de vida, el impacto que voy a tener yo a futuro en ella y en el recién nacido. O sea, no quedarnos solamente con, bueno, tuve buen resultado perinatal, se acabó. Y creo que de ahí radica la importancia de este tema o el por qué hemos sido tan incisivos en que se tamice a la población. Y es que es claro, ¿no? De diabetes gestacional, y hablando solamente específicamente de ese grupo, pues en México es alrededor del 20-21%, 22 y hasta 24%, dependiendo de lo que revisemos, o sea, una de cada 4 mujeres embarazadas. Pero en el mundo es 7 de cada 100, o sea, no se puede comparar, ¿no? Y pues esta parte que tú estás platicando, que es básica, ¿no? Donde está impactando la vida de 2 personas, ¿no? Así es. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Recuerden que lo que pasa dentro del útero, pues impacta para toda la vida, y es una buena ventana de oportunidad para cambiarle la vida a ese bebé, ¿no? Es la oportunidad de oro que tenemos, no solo en esta patología, en muchas otras. El embarazo es la oportunidad de oro que tenemos justo para cambiar muchas cosas a futuro, tanto en esa mamá como en ese bebé. Y pues bueno, como regla general, a todas las mujeres mexicanas, sin importar cuánto pesan, cuánto miden, qué edad tienen al embarazarse, de dónde vienen, cuántos kilos han ganado en la gestación o sus antecedentes previos, a todas se les debe de hacer un estudio para buscar intencionadamente diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una enfermedad que altera el metabolismo de los carbohidratos o que modifica los niveles de azúcar en la sangre de una mamá embarazada,
y que se puede diagnosticar pues después del primer trimestre de la gestación, ¿sale? Hay varias estrategias y le voy a pedir a Excel que nos las comparta para que podamos tenerlas muy claras, y le voy a pedir a Jorge que cuando pongamos este video pues nos permita poner la diapositiva que por ahí ya tiene guardada, ¿no? Sí, lo que tú decías es bien cierto. La única población a la cual nosotros no tendríamos por qué tamizar debe cumplir un montón de criterios. Y debe ser una mujer de menos de 25 años, con índice de masa corporal abajo de 25, que no tenga antecedentes de problemas de glucosa, que no tenga antecedente de un bebé que haya pesado más de 4 kilos, que no pertenezca a un grupo de alto riesgo, y entonces tendríamos que ver mujeres europeas para considerarlas en alto riesgo. Entonces, como dijo bien Naye, por este simple hecho de ser mexicanas y estarnos peleando entre el segundo y el tercer lugar en prevalencia, tenemos que hacérsela sí o sí. ¿Cuándo hacerla? Entre semana 24 y 28 si no cumple criterios de alto riesgo. Que el alto riesgo es la paciente con obesidad, la paciente que tiene antecedentes familiares de primer grado, con diabetes, que tuvo un antecedente de un bebé macrosómico, que ya estaba diagnosticada con una resistencia a la insulina o con una intolerancia a glucosa en ayuno, lo que la gente conoce como prediabetes de alguna forma. Ellas sí son las que tendríamos que tamizar desde que llega con nosotros a la consulta, aunque sean 12, 13, 14, 15 semanas. Las que no cumplen estos criterios las llevamos a un grupo intermedio, y son a las que les tendríamos que hacer la curva entre semana 24 y 28 de gestación, justo pensando en que es el momento en que la placenta produce más cortisol, lactógeno placentario principalmente, y es donde tenemos los mayores riesgos de hiperglucemia. Sin embargo, a las mujeres que son de alto riesgo y se les hace la curva o el tamiz en semana 14, 16, 18 y sale negativa, estamos obligados a repetirle la curva entre semana 24 y 28, precisamente para darnos cuenta de esto. Y una cosa importante que muchas veces hemos platicado, Naye, tal vez en semana 24 nos salió curva negativa, una curva de tolerancia negativa, pero resulta que en la 29-30 la revisamos nuevamente nosotros, hacemos curva de crecimiento y el bebé tiene un abdomen arriba del percentil 90, un peso arriba del percentil 90, y que tal vez si en ese momento le hacemos la curva nos va a salir positiva. El impacto que vamos a tener de hacerle el diagnóstico va a ser mucho mayor en cuanto a resultados perinatales y a futuro. Sí. ¿Cuáles son las estrategias? Tenemos dos principalmente, y las guías NICE del 2015 nos dan una más. Pero las dos principales son la estrategia de un paso y de 2 pasos. ¿Cuál vamos a adoptar? La que quieran, pero háganla. O sea, la que se adecúe mejor al lugar donde ustedes están. En el hospital donde yo estoy, en Simigen, yo llevo el programa de diabetes gestacional, y realmente hacemos el abordaje de un paso por facilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer regresar a la paciente de salir positiva en un tamiz de glucosa, no la tenemos que hacer regresar una segunda ocasión, porque a veces tienen miedo, porque ya salió el tamiz positivo y ya no quieren que alguien les diga que tiene diabetes gestacional. Entonces utilizamos el de un paso. El de un paso implica que la mujer llega con un ayuno de 8 horas, que se le dan 75 gramos de glucosa. Primero se le toma la glucosa en ayuno, se le da la glucosa de 75 gramos, y como tip, cuando manden a sus embarazadas, díganles que lleven un limón partido. Quien hemos tenido la oportunidad de estar embarazadas y hacernos esta prueba, es horrible tomar la glucosa, da mucha náusea para muchas, ¿ok? Entonces esto ayuda, porque si ellas vomitan, la glucosa ya no sirve de nada y tendrán que regresar otro día. Entonces se le toma la glucosa en ayuno, se toma la glucosa, y a la hora de que se toma la glucosa se toma una muestra, y a las 2 horas una más. Hay algunos laboratorios que lo toman a la media hora, a la hora y media, a la hora, a las 2 horas y media. No, o sea, no tenemos un punto de corte para comparar el parámetro de la media hora, la hora y media, las 2 horas y media, no. O sea, es simple. Ayuno, 1 hora después de glucosa y 2 horas. Si se altera algún parámetro de esos 3, ya es criterio para diabetes gestacional. Entonces, arriba de 92 en ayuno, mayor o igual a 92, mayor o igual a 180 a la hora, o mayor o igual a 153 a las 2 horas, eso ya es criterio para el diagnóstico de diabetes gestacional. Y la estrategia de 2 pasos, que tal vez en muchos lugares se hace todavía, no requiere ayuno la mujer, en ese momento la captamos, le damos 50 gramos de glucosa,
y se le toma ahora la glucosa central, entonces se revisa y si tiene, dependiendo la características de la mujer, algunas serían arriba de 130, otros dicen arriba de 140, ¿ok? Pero si sale arriba de eso, tenemos que hacerle entonces ahora la curva de 100. Y entonces, de por sí 75 gramos ya es difícil, denle 100, más nauseosa, más probabilidad de vomitar. Pero bueno, si se hace y lo tolera, perfecto. Pero aquí la cuestión es que se toma el ayuno, glucosa en ayuno, se dan los 100 gramos de glucosa, se toma glucosa a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Entonces incluye 4 piquetitos, ¿no? Que a veces es y estar ahí 3 horas en el lugar, que a veces eso es hasta lo que no quieren, y menos en estos tiempos. Estar mucho tiempo en un laboratorio o en un lugar. Y entonces, para hacer el diagnóstico con esa curva, necesita tener 2 parámetros alterados, ¿ok? 95 en ayuno, 180, ¿ok? A las 2 a la hora, también tenemos 155, ¿ok? Y 140. Entonces, aquí la cuestión es que muchos ya no quieren hacerse esa justo por esto. No hay como agarrar la estrategia de un paso, punto, se acabó. Y siempre lo que sea más fácil y más asequible para la paciente, ¿no? Y también para el personal médico, porque si no lo vas a captar en una sola situación es más difícil, ¿no? Que las pacientes se hagan dos pasos. Así es. Y cuando dijo la doctora, las guías NICE, no son las guías NICE que ustedes están pensando. Son las de son las del Reino Unido, ¿sabes? Las del Reino Unido. Pero, o sea, sí son NICE, pero de allá, en euros, son muy nice. Sí. Entonces, bueno, lo importante es que todas las mamás sepan que en algún momento del embarazo, ya sea durante tu primera consulta o entre la semana 24 y 28, te vamos a mandar a hacer este estudio y que es muy importante que lo hagas. Por favor, en modo chisme, si conoces a alguna embarazada, de verdad pregunten si le han hecho su tamiz de glucosa y vamos a verificar un poco más de estos datos en el siguiente espacio, porque Itzel tiene datos muy relevantes al respecto de si los médicos buscamos o no buscamos diabetes, ¿vale? No se olviden de los hashtags, por favor, siempre mejor en equipo, siempre hay que preguntar, una opinión extra nunca está de más. Saludos a todos. Pues vamos a la segunda parte, que por cierto quiero contarles que estos jueves este va a ser el último jueves del año y vamos a descansar. Por supuesto que nos comunicaremos con ustedes para darles un cálido abrazo virtual, porque no va a haber de mucho otra. Y pues esperamos que el próximo año sea un año maravilloso para todos, porque este año de la rata ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Entonces, platícanos de los datos que tú obtuviste. No supe cómo fue que los evaluaste ni nada, y ahorita nos echas todo de chal, pero Itzel tiene datos muy importantes al respecto de qué tan frecuente es que los médicos ginecólogos estemos en nuestra práctica privada o en nuestra práctica institucional haciendo tamizajes de glucosa, aún viendo todo este problema encima. Sí, en realidad cuando yo ingreso al hospital materno-infantil Simigen, era un ginecólogo el que llevaba el control prenatal de todas las usuarias y no había como una escuela en relación a esto, y se le pedía también la curva de glucosa o algo en relación a glucosa a las mujeres que hacían un bebé grande para edad gestacional. O sea, ya que había nacido. Sí, o reportaban ultrasonido. No había un tema en relación a esto. Entonces, el director del hospital es egresado de perinatología también, y entonces los maternos que estábamos ahí, que en ese entonces éramos 2, vimos la necesidad de empezar a hacer esto, porque cuando revisábamos los expedientes, pues acostumbrados a estar en un hospital donde revisábamos todas las curvas, ninguna paciente tenía curva. O sea, todas tenían glucosas en ayuno, nada más. Y entonces, tristemente, creemos que si la glucosa en ayuno está normal, todo va a estar normal. Cuando nos hemos dado cuenta, cuando sabemos por el estudio de la APO, ¿verdad?, que las glucosas que condicionan bebés macrosómicos, polidrámicos, son las postprandiales.
no las de ayuno. Es decir, las de después de Las de comer. después de comer. Entonces, justo por eso empezamos a hacer todo este programa y actualmente puedo decir que ninguna mujer de las que estamos a 5 años de trabajo, ninguna mujer de las que ingresan a control prenatal temprano se va sin una curva. Y las que ingresan de forma tardía, después de las 32, 33, de todos modos se les piden, las enfermeras perinatales, que son las que llevan el control prenatal, les piden una hemoglobina glicosilada por lo menos para darse cuenta si esta está arriba de 6, porque ya saben que como parte del control no deberían tener una hemoglobina glicosilada arriba de 6. No existe hasta el momento forma de hacer diagnóstico de diabetes gestacional con hemoglobina, pero sí sabemos que el control, un buen control de glucosa implica no tenerla en el embarazo arriba de 6%. Entonces, al menos con eso y con una buena vigilancia o con un bebé que va creciendo bien, nos damos idea de que no tiene este problema la mujer. A lo mejor ya no estamos en tiempo, porque ya son semana 36, 34, de hacerle curvas, si el crecimiento va normal, si el líquido está normal, pero sí lo vemos. Y nosotros tenemos actualmente una prevalencia del 13%. Nada despreciable con respecto a lo que hay en el país. Y bueno, sí es alta porque somos mexicanas, pero considerando que es población abierta, así es. Sí y que se me que preocupa un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en la raza, nuestra prevalencia, la probabilidad de que una mujer tuviera diabetes era 21%. Así es. En población seleccionada, altamente seleccionada por las características, es decir, mamás mayores de edad, o sea, más de 35, obesas, con antecedentes perinatales, ¿no? Si esta es una paciente que nosotros estamos clasificando de alto riesgo y es 20% contra 13% de la población general, o sea, si no lo vemos es porque no queremos hacer curvas, o sea, tenemos que hacerlo. Y la realidad es que nosotros también ahí mismo nos damos cuenta en la misma jurisdicción que de otros hospitales, cuando llevamos todas estas pláticas de centros de salud, nos dicen, doctora, es que le hice la curva, la mandé al segundo nivel con el resultado con un parámetro alterado y me la regresaron diciendo que no es diabetes gestacional, o sea, de un segundo nivel de atención. O cuando les dices tu diabetes gestacional se espantan y entonces van con un médico general que lo que ve la curva y dice, no, esto está normal porque no tienes más de 126 en ayuno y porque no tienes más de 200 a las 2 horas. Esto es mentira, estás por debajo de eso, eso no es diabetes gestacional. ¿No? Y a veces esa parte es importante, no son los mismos parámetros. Es básico conocerlo, ¿no? Y ahora yo voy a ser la paciente porque tú sabes que cuando yo me embaracé me dio diabetes gestacional. Así es, ¿no? Y entonces cuando yo le platico esto a mis pacientes, ellas dicen, ay doctora, pero usted tan delgada, ¿eso qué? Yo soy delgada por fuera, pero metabólicamente obesa, ¿no? Así y eso es un problema serio. Si yo me diagnostico con diabetes gestacional, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que va a cambiar primero? Sí, si una mujer con diabetes gestacional no cambia estilo de vida y tiene descontrol glucémico, obviamente tenemos resultados perinatales adversos. O sea, a corto plazo vamos a tener un bebé que crece más, que tiene líquido aumentado. Es una mamá que es más fácil que termine en cesárea y actualmente estamos peleando porque puedan ser más partos. ¿Okay? Y que no hagamos tantas intervenciones quirúrgicas. Es una mamá que tiene más riesgo de procesos infecciosos, no solo durante el embarazo, sino después que se infecte la herida de la cesárea, que se infecte el epicio o el desgarrito que bebé hizo. Y bebé, por supuesto, todos los resultados que puede tener, ¿no? O sea, el ser macrosómico. Pero a futuro es una mamá que tiene 7 veces más riesgo de ser diabética. ¿Okay? En corto tiempo. O sea, estamos hablando de que si yo me embarazo a los 26 y a los 26 me da diabetes gestacional, la probabilidad de que yo a los 36, cuando mi bendición tiene 10 años, apenas 10 años, sí, es altísima. Es altísima. Entonces, justo lo que las mamás queremos es cuidar a nuestros hijos. Creo que nadie está pensando que nuestros hijos nos cuiden de nosotros. Exacto. Y entonces, eso es un relajo, porque definitivamente estamos perpetuando pues malos resultados para mamás y para bebés. ¿Y esto se rompe con el tratamiento? Por supuesto, el cambio en estilo de vida es el punto clave aquí.
Del total de pacientes que nosotros vemos, como lo dice la literatura universal, el 80% se controla con dieta y ejercicio y tiene buen control glucémico. Nosotros vimos que el 83%. Solo a 10% hubo que iniciarle tratamiento, el resto, 10% utilizó metformina, 4% decidió no hacer nada porque no creyó en tener que hacer algo, porque nos vamos a topar con pacientes así, y el otro 3% utilizó insulina. Pero de estas totales, el 91% de ellas logramos buen control de glucosa, que esa es otra parte que olvidamos, ¿no? O sea, para yo saber que tenemos un buen resultado de la dieta o del ejercicio que la mujer está llevando, pues tengo que ver que los niveles de glucosa sean correctos. Entonces, ellas deben llevar un automonitoreo de glucosa, son tablitas que hasta nosotros les podemos diseñar y que se tienen que checar por lo menos las primeras 2 semanas, hasta 6 veces en el día, para darnos cuenta que la dieta está teniendo impacto esas primeras 2 semanas, y si no, ver si tenemos que empezarle insulina, que es el estándar de oro como tratamiento, pero que afortunadamente actualmente podemos usar otras cosas como metformina, que psicológicamente tiene menos impacto para ellas, no estarse picando, no estar teniendo que llevar la insulina siempre en un lugar refrigerada, ¿ok? Entonces sí nos ayuda, pero no vamos a saber cuál de ellas va a ser candidata si no llevamos este control de glucosa. Fíjate que esto me prende un poquito, que es un poquito esperanzador, pero ambivalente, ¿no? Porque la respuesta está en el cambio de hábitos. Y entonces eso está padrísimo, ¿no? Pero la mala noticia es que la respuesta está en el cambio de hábitos. Sí. Y eso es duro, porque cambiar hábitos no es fácil. O sea, no es fácil que una mamá que a lo mejor no tiene las condiciones para llevar una dieta adecuada, como lo vemos la mayoría de nosotros en nuestras instituciones de salud, le tengas que decir que va a dividir sus alimentos, que los va a contar y que además va a tener que hacer colaciones, ¿no? Por ejemplo, pensando en las zonas marginadas de nuestra ciudad, que yo sé que no es lo que vemos en la consulta privada, pero finalmente, si a las pacientes de nuestra consulta privada les cuesta llevar una dieta fraccionada en carbohidratos y dividida en sextos y con las colaciones y los tiempos, ¿no? Y las raciones, o sea, pensemos en lo difícil que puede ser para una mamá que no tiene los medios económicos para poder hacerlo, ni el soporte familiar, ¿no? Ok, en este sentido creo que la nutrióloga acá al final es Iztapalapa, vemos gente de muy bajos recursos, de recursos medios, porque el hospital da como mucho apoyo en relación a que patrocina muchos estudios, muchos laboratorios, y eso hace que para las pacientes no sea tan caro, por eso acuden ahí, y menos ahorita que no quieren ir a ningún lugar COVID. Entonces resulta que la nutrióloga lo que ha hecho es que obviamente hace una dieta personalizada en el sentido de que primero les pregunta, claro, ¿qué es lo que comes todos los días y cuáles son tus posibilidades? No pone una dieta de, ay, te vas a comprar unas almas y te vas a comprar yogur griego de tal, que como tú bien dices, es difícil, sino que personaliza la dieta, pregunta qué comen, qué pueden comprar, y en base a eso es que les establece la dieta. Entonces ayuda bastante eso. Y esto, de nuevo, ¿no? Mejor en equipo. Sabemos que en medio privado es mucho más fácil, pero también quiero rescatar el papel de las nutriólogas perinatales, ¿no? Que no es el nutriólogo del gimnasio, chavos, o sea, ¿no? Porque este tipo de nutriólogos, este tipo de especialistas tiene que estar tan profundizado el tema que permita que la glucosa de mamá esté controlada, pero que controle el crecimiento del bebé, porque tampoco lo queremos flaco, o sea, no queremos niñosaurios, pero tampoco queremos... Que fue algo que nosotros vimos los primeros 3 años, Nayel. O sea, del total de bebés que nacieron hubo un macrosómico, pero hubo 16 que tuvieron peso bajo y de entre ellos 7 con restricción del crecimiento. Entonces nos tuvimos que sentar a ver qué era lo que estaba pasando. Claro. Y tuvimos que empezar a tomar estrategias para que eso no pasara, porque entonces tal vez nos estábamos quedando muy cortos en el total de calorías, y entonces ella tiene que encargarse de nutrir perfecto a mamá y nutrir perfecto a bebé. Entonces tiene que hacer el papel de dos, como bien lo dices. ¿No? Y sin picos postprandiales. Pues bueno, no se olviden, por acá también contamos con nutrióloga perinatal y todas las dudas pueden ser resueltas
El siguiente bloque vamos a hablar un poquito más de tratamiento para que no estén súper espantadas, pero la dieta la verdad es que ni Itzel ni yo la recetamos, ¿eh? O sea, es más, si la nutrióloga revisa nuestra dieta seguro nos va a modificar cosas. Sí, o sea, lo que dices es real. Si nosotros tenemos paciente con diabetes gestacional, primer paso se va con nutrióloga. Nosotros no le ponemos la dieta a ella, sino la especialista. Y esto, o sea, también puede ser frustrante para la paciente, ¿no? Porque dices, oye, yo vine ya que me vean, y la verdad es que, pues perdónenos, pero para que esté bien hecha no la tenemos que hacer nosotros. Vamos a corte, Jorge. No. Aparte, ya casi, dice mi hija cuando está viendo la escuela, y dice, ya faltan 5 minutos, ¿no? Esto de la vida virtual, la verdad es que creo que sí nos ha alejado mucho a todos, pero de alguna otra manera también nos ha acercado. Y bueno, hablando después de la dieta, que la dieta tiene que funcionar en 2 semanas. En 2 semanas. Si la dieta no funciona en 2 semanas, y ahí en 2 semanas yo te diría que ya nos vimos bien laxos, así de decir, bueno, tienes 2 semanas, ¿no? Eso es lo que internacionalmente se nos pide, ¿no? En las guías. Porque tú y yo sabemos que con las glucosas en el automonitoreo, cuando una dieta funciona, bueno, a los 3 días tú ya estás viendo los cambios radicales, ¿no? Y dices, tienes 3 días, y si no, pues voy a hacer algo, porque definitivamente mientras más avance el embarazo, se nos va acabando esa ventana de oportunidad de cambiarle resultados a mamás y a bebés, que ahorita vamos a platicar. Entonces tenemos varias opciones. Siempre hablábamos de que la insulina es el estándar de referencia o la piedra angular del tratamiento, ¿no? Y el problema con la insulina es que puro chisme, oye, pobre insulina. Sí. La han satanizado. La han satanizado tanto que da mucho miedo, ¿no? Pero la verdad es que pues no pasa nada. Los riesgos para aplicación de insulina podrían resumirse en que se te pueden hacer algunos agujeritos en la piel que parecen, se llama lipodistrofia, pero parece celulitis, ¿no? Sí, no. Parece celulitis, y eso tiene que ver con la forma de aplicarse. La verdad es que me encantaría después hacer como un taller de insulinas Claro, sí, sería en línea, que sería ideal, porque la combinación de las insulinas, cómo vamos a aplicarlas, cómo las vamos a indicar, eso es lo interesante, ¿no? Pero la verdad es que la insulina es un medicamento seguro, y tenemos otras opciones terapéuticas que son tomadas y que han sido mejor aceptadas, la famosísima metformina, que aquí solamente voy a recalcar el punto de que si alguna paciente por alguna razón está tomando metformina antes de embarazarse, la recomendación es no suspender. Por favor, no la suspendan. Sí. Es muy importante que se quede esa metformina. Ayuda a muchas cosas. Los biólogos de la reproducción les podrían dar una lista gigante. Así es. Y nosotros también. Pero, bueno, la otra opción es la metformina. ¿Me puedes agrandar un poco más este asunto de las metforminas? Podemos utilizarla desde una dosis de 500 miligramos al día hasta 850 miligramos cada 8 horas. Y eso es muy importante, ¿no? Porque luego una señora de 130 kilos y le dan 500 miligramos en la noche. Así ¿sí? es. Entonces mejor denle un chicle. Y como tú bien decías, hay mujeres que vemos la curva y que solo tienen un parámetro alterado. Sabemos que ella sí se va a controlar con dieta, pero hay muchas otras que tienen 2 y que seguramente ya tu cabeza va pensando, seguro le voy a tener que dar metformina porque tal vez no lo logre con la dieta, a menos que sea muy apegada a ella. Pero aquellas que tienen los 3 parámetros de la glucosa terribles y por el cielo, y que no se te fueron 2, 3, 4 puntitos arriba, sino que te fueron 80,
tiene 130 en ayuno y tiene 280 a las 2 horas y tú dices, no, seguro a esta mujer, o sea, lo mejor es ya iniciarle en este momento la dieta y la insulina. Entonces, cada caso se individualiza, ¿no? Sí. O sea, no podemos dar recetas de cocina. Aquí cada paciente debe individualizarse, porque va a haber algunas que solo tengan un parámetro alterado en ayuno de 94, ¿no? Entonces, justo esas son las pacientes que se van a ver beneficiadas de la dieta, que es lo más común, ver solo un parámetro alterado y no 2. Las de 2 son las que nos van a preocupar más para los resultados perinatales y son a las que sí les vamos a tener que iniciar la mayoría de las veces otro tipo de tratamiento. Ahora, la verdad es que me habría gustado mucho contar con Alejandro para que nos platicara, Alejandro es internista, nos platicara de este nuevo grupo de medicamentos que se pueden utilizar. O sea, hay muchos medicamentos que se están probando para el uso de diabetes gestacional o diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que han demostrado que son seguros en el embarazo, y entonces, como no voy a poder hacer toda esa charla y además sería un montón de tiempo extra, lo que sí quiero es que consideren siempre que no solamente insulina y metformina podemos dar, pero que tenemos que apoyarnos de alguien externo. Y entonces lo mismo, nosotros lo que un médico de verdad siempre debe de saber es decir, esto ya no lo veo yo. Exacto, ¿sabes? Lo ve alguien más, ¿sale? Y no en modo como en modo que estúpida, porque no lo ves tú, sino... No, debemos saber nuestras limitaciones y debemos saber que el abordaje de pacientes con diabetes gestacional es multidisciplinario. No solo, o sea, el materno fetal no se puede encargar de diagnosticarla, ver crecimiento, ver líquido, empezar tratamiento, la insulina, modificarlo. Para eso está el endocrinólogo, para eso está el internista, para eso está el nutriólogo. O sea, es todo un equipo. Todo un equipo que hay que rescatar, ¿no? Y lo que sí les podemos platicar ampliamente es que les vigilamos nosotros a los bebés. Eso sí. Eso sí. Así es que voy a empezar por el segundo trimestre, porque estamos hablando de un bebé, pues más o menos, después de la semana 24, que es cuando todo el mundo se haría el diagnóstico. Para ese entonces se supone que nosotros ya revisamos la anatomía de ese bebé. Así es. Y que ya tenemos los riesgos de enfermedades placentarias establecidos y los riesgos de enfermedades cromosómicas. Entonces estamos hablando de bebés que nosotros considerábamos totalmente sanos, ¿no? Y que por otro lado ya también establecimos la correcta edad gestacional, para Es también básico. al rato no calumniarlos de que están gorditos cuando desde el principio eran más grandes, que esa parte es bien importante también, ¿no? Y es uno de los básicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos hablando de diabetes gestacional y partimos de un bebé que a la semana 24 tiene un crecimiento normal, una anatomía normal. Nosotros, si bien sabemos que hay algún tipo específico de diabetes que se relaciona con malformaciones, no es la generalidad en la diabetes gestacional, ¿vale? Los hijos o los bebés de mamás con diabetes gestacional no tienen mayor riesgo de hacer malformaciones. Tienen mayor riesgo de hacer algo que se llama fetopatía. Así ¿no? es. Y la fetopatía de un paciente diabético es Bebés con peso elevado, o sea, un bebé grande para edad gestacional, ¿no? Porque a veces damos la definición de macrosómico, que para fines prácticos solo es aquel que pesa más de 4 más de 4 kilos, que pero yo puedo tener un bebé desde semana 28-29 que está arriba del percentil 90, o que a lo mejor me queda en 88, pero resulta que el 88 fue porque el abdomen es lo que está más grande, arriba del percentil 90, y que me grita, vigílame o ve materno fetal el por qué mi abdomen está más grande. No dudo que haya algunos bebés que sean así constitucionales, pero tenemos que investigar más allá, y la primera causa tiene que ser la diabetes gestacional. Así y es. eso tiene que quedarnos en la mente de todos. La verdad es que, o sea, sí confiamos en que son unos papazotes y unas mamazotas y pueden hacer unos bebesotes, pero no es la generalidad. La generalidad en nuestro país, en nuestro medio, es que ante bebesaurio, Así es. hay que verificar cómo está esa glucosa. Si esa glucosa está quizás no rebasando por muchísimo los límites, pero a lo mejor apenas tocándolos por una nariz, nos va a llevar a modificar estilo de vida.
y que si en esos bebés que están como en la rayita de ser grandes a no serlo, si nosotros interrogamos, porque créanme que el ultrasonido, el tiempo que estamos en el ultrasonido nos da la oportunidad de hacer muchas preguntas. Sí. Si nosotros les preguntamos dirigidamente sobre la dieta, van a ver como muchas días dicen, no, de verdad yo como perfecto. ¿Como cuánta fruta comes en el...? No, es que fruta como muchísimo. O sea, a veces de verdad una vez me tocó una paciente que dice, me como prácticamente como media sandía en el día. Y entonces como mucho plátano, y entonces como, y cuando empieza, y si yo fuera la nutrióloga y empezara a hacer el recuento de calorías, les aseguro que con esa fruta se comerían los requerimientos que necesita tal vez para la semana, ¿no? Entonces, sí es importante que a lo mejor desde que detectamos al bebé en percentil 80, 87, 88, desde ahí empecemos a hacer algo con ellas, sobre todo enviarlas al nutriólogo para que no se me vaya más allá ese bebé. Y la verdad es que ahí en el asunto del nutriólogo creo que una cuestión básica es la honestidad, ¿no? O sea, si bien ya tenemos, o sea, ya sabemos que el 4% no va a aceptar nunca en el embarazo que tuvo una alteración en el metabolismo de los carbohidratos y que desarrolló diabetes gestacional, pues, oigan, ese 4% es un montón. Y tampoco se trata de quitar todo, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso, ella incluso ya se volvió a embarazar, volvió a hacer diabetes gestacional en el hospital, recuerdo mucho a ella, pero resulta que no nos creyó en el primer embarazo, se fue con su médico general y le dijo, quita todos los carbohidratos, o sea, le quitó carbohidratos. Y cuando bebé regresó con nosotros, era flaquita, o sea, era muy chiquitita. Y justo cuando la nutrióloga empezó a hacer intervenciones, pudimos llegar a un bebé en percentil 8, pero fue lo más que logramos, o sea, porque ya se había desnutrido, porque ella no consumía un solo carbohidrato, ¿no? Quitó todo. Y si saben, pues las nutriólogas no les quitan el total de carbohidratos, se los dan en cierto porcentaje nada más. Entonces esa parte por eso es también bien importante. Bueno, y ya las últimas preguntas que habitualmente, ¿te acuerdas de los viernes que hacíamos, que hablábamos de diabetes y todo con las pacientes? Voy a rescatar de ahí algunas preguntas que tenían que ver con, oiga, ¿y ahora mi hijo va a ser diabético? Sí. ¿O cuál es el problema? ¿No? O sea, muy clásico, ¿para ¿verdad? qué tanto? Sí. Quizá lo que más les preocupaba no es si ellas iban a ser diabéticas a futuro, sino si su bebé iba a ser diabético. Y no, los bebés no van a ser siendo diabéticos. Y lo que yo les explico siempre es que el exceso de glucosa en tu pancita no va a condicionar mutaciones en tu bebé. Porque, y si todos recordamos aquella clásica cadenita de doble cadena del DNA, no es que se mute, sino que hay ciertos cambios a nivel de ese DNA. Lo que más se ha visto son la metilación, ¿verdad? En relación a esto, que justo estos cambiecitos de írsele a pregar grupos metilo ahí hacen que se programe en una vida futura para que sea diabético a futuro, si yo no le cambio estilo de vida. Pero entonces ya yo, mamá, aprendí cómo debo comer en el embarazo, lo voy a seguir haciendo en puerperio, voy a dar a favorecer lactancia, porque eso le va a disminuir en mucho los riesgos que ese bebé tuvo por la diabetes gestacional. Es básica la lactancia, ¿ok? Justo para que para que mi hijo no sea diabético a 10 años. Al nacer no lo va a ser, de hecho al contrario, hay que vigilar en una mamá con descontrol que al bebé no se le baje la glucosa, ¿ok? Eso sí es preocupante, el nacimiento para el bebé. Pero no va a ser hiperglucemias, no va a ser glucosas elevadas, eso no va a pasar. Pero si yo no cambio el estilo de vida, él tampoco, y le favorezco lactancia, ¿ok? Entonces sí le voy a poder condicionar riesgo de obesidad, riesgo de problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, pero a futuro, ¿ok? Entonces tenemos que cuidarlos no solo en ese momento, sino para, como ya les decíamos al inicio, para que nazca y todo bien, sino que a futuro le vaya mejor. Y eso es justo lo que queremos, ¿no? Que la verdad es que yo sigo convencida, y aunque me odien todos los demás especialistas, yo sigo diciendo que realmente los únicos que podemos hacer prevención primaria somos nosotros. Así es. Porque lo que está pasando en la vida fetal de verdad cambia tu vida por siempre. No es que la vaya a cambiar en las primeras 24 horas, pero sí cambia tu vida por siempre y a largo plazo. Lo malo es que requerimos de la ayuda de las mamás, requerimos de su estilo de vida y de sus hábitos. Y esto empieza siempre con honestidad. Tienen que verificar bien qué están comiendo.
Así es. ¿Qué están comiendo? Bueno, pues la verdad es que agradezco muchísimo la visita de Itzel, No, y ya la bueno. tendremos aquí con más. Espero que 2021 nos traiga un montón de pacientes y que todas ustedes están haciendo su tarea. Todavía es diciembre, entonces acuérdense que todavía es época de pandemias y covidios. Por favor, todas embarácense, porque tenemos que llenar otros días de consulta, ¿saben? Tendremos el próximo año lleno de muchas bendiciones. Y pues muchos saludos a Cian, ya que ya es un año. La doctora tiene un año de puérpera. Ah, no, ¿verdad? Casi. Ya en enero se cumple el año. Ya. Y entonces, pues, no hemos conocido a su hija. Ya la conoceremos. Mandamos un abrazo bien grande. Gracias. Saludos a todos. Por favor, los hashtags, gracias, porque mejor en equipo, soy mamá prenacer, soy papá prenacer. Dejaremos los datos de la doctora. Llamen, por favor, y mándenos mensajes. Aguas con las posadas, ¿eh? Okay. La ensalada de manzana, el pavo y todos los romeritos con mole. El ponche. El ponche. Le voy a pedir a Lía que contemos las calorías de una cena de Navidad para que las pongamos. ¿Te parece, Jorge? Muchas gracias, Jorge, por todo tu apoyo como siempre, y nos estaremos viendo para un abrazo de despedida. Cuídense.